Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de id y haced discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Hoy es domingo 25 de octubre, 30ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Mateo en el capítulo 22, versículo 34 al 40. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos la intención de este doctor de la ley al preguntarle a Jesús cuál era el mandamiento principal. Pues esta intención no era muy recta. Hay malicia, nada de inocencia. Pregunta a Jesús para hacerlo caer en una trampa. El Señor sabe que el doctor de la ley no actúa de buena fe, pero no quiere desaprovechar la ocasión que se le brinda para dar buena doctrina. Ante la pregunta, pues Cristo pone de relieve que toda la ley se condensa en dos mandamientos. El primero y más importante consiste en el amor incondicional a Dios, y el segundo, consecuencia y efecto del primero. Porque cuando es amado, el hombre es amado por Dios. Ya que el hombre es imagen de Dios, y me refiero aquí hombre y mujer en esta meditación. O sea, quien ama de veras a Dios, ama también a sus iguales. Porque verá en ellos a sus hermanos, hijos del mismo Padre, redimidos por la misma sangre de nuestro Señor Jesús. Tenemos este mandato de Dios, que el que ame a Dios, ame también a sus hermanos. Dice la primera carta de San Juan. Hay en cambio un peligro. Si amamos al hombre por el hombre, sin referencia a Dios, este amor se convierte en obstáculo que impide el cumplimiento del primer precepto. Y entonces deja también de ser verdadero amor al prójimo. Pero el amor al prójimo por Dios es prueba patente de que amamos a Dios. Si alguien dice amo a Dios pero desprecia a su hermano, es un mentiroso, dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 20. Y Dios es amor. Y nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, capaz de amar. Por tanto, en nosotros debe prevalecer siempre el amor. En primer lugar, el amor a Dios. Y este amor de Dios no va en detrimento del amor a nuestro prójimo, sino todo lo contrario. Debemos amar a Dios y debemos amar al hermano, a la hermana. Pero nunca debemos amar a los otros más que a Dios, contra Dios o tanto como a Dios. En términos, el amor de Dios es superior, pero no exclusivo, nos decía el Papa Juan Pablo I. Ahora, el amor a nuestro prójimo es la respuesta obligada al amor de Dios. Es manifestación del amor de Dios. Amándonos unos a otros estamos en comunión con Dios. El anhelo más profundo de nuestro corazón, que consiste en ver y poseer a Dios, no se puede saciar en esta vida porque a Dios nadie lo ha visto. Al prójimo, en cambio, lo vemos. De ahí que en esta vida, para estar en la comunión con Dios, el camino sea la caridad fraterna. Y Jesús nos dice, no piensen que yo he venido a abolir la ley o los profetas. No, he venido a darle cumplimiento. Lo ha dicho un poco más atrás en el capítulo 5 de San Mateo, en el versículo 17. Con estas palabras el Señor enseña el valor perenne del Antiguo Testamento en cuanto que es palabra de Dios. Goza también de autoridad divina
y no puede despreciarse lo más mínimo. En la antigua ley había preceptos morales, judiciales, litúrgicos. Los preceptos judiciales y ceremoniales fueron dados por Dios para una etapa concreta en la historia de la salvación, a saber, hasta la venida de Cristo. Entonces la observación material no obliga a nosotros cristianos. Los preceptos morales del Antiguo Testamento, en cambio, conservan en el Nuevo su valor, porque son principalmente promulgaciones concretas, podemos decir divino-positivas de la ley natural. Y nuestro Señor les da con toda su significación y sus exigencias más profundas. La ley promulgada por medio de Moisés y explicada por los profetas constituía así un don de Dios para el pueblo, como anticipo de la ley definitiva que nos da Cristo, nuestro Señor. O sea, Jesús lleva a su plenitud la ley de Moisés. Y en la ley del Evangelio no solo se dice lo que no se debe hacer con el prójimo, sino que claramente se dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, con estas palabras no establece aquí el Señor que la medida del amor al prójimo debe ser la del amor a uno mismo, sino que amar al prójimo como a uno mismo significa que así como toda persona se ama a sí misma, debe amar también a su prójimo. O sea, el amor a los otros como el amor a uno mismo se fundamenta en el amor a Dios, en el amor de Dios. La medida del amor al prójimo está en el Evangelio. Según San Juan dice: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Eso es el capítulo 15 de San Juan, el versículo 12. Y entonces nos surge una pregunta, y con esto quiero terminar esta meditación de hoy, domingo. ¿Cómo hay que amar a Dios? Sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. El amor de Dios que el Espíritu Santo ha sembrado en nuestros corazones es un amor completamente gratuito, como el de Dios. Ama sin interés, sin esperar nada a cambio. Toda la santidad y la perfección del alma consiste en el amor a Dios, nuestro sumo bien. ¿Por ventura Dios no merece todo nuestro amor? Él nos ha amado desde toda la eternidad. ¿Y cómo se sabe si se ama a Dios? La respuesta nos lo da el mismo Cristo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo hay que amar al prójimo? Ahora, el amor que Dios nos ha demostrado con su encarnación, su muerte y su resurrección, nos hace deudores de un amor semejante al suyo. O sea, en consecuencia debemos amar al prójimo con la gratuidad, con el desinterés con el que nos amó primero Dios. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Esta frase nos indica que, por bueno que sea preocuparnos de las necesidades de los demás, debemos intentar resolver primero las nuestras, pues de no hacerlo así, podemos limitar el alcance de nuestros actos caritativos a los demás o incluso imposibilitarlos. Por eso la caridad empieza por casa. Hay que amar al prójimo por amor a Dios, por amor a Dios. De ahí que en unos casos el amor a Dios exigirá poner por delante de la nuestra una necesidad del prójimo. En otros casos no, depende del diverso valor que tenga a la luz del amor de Dios, los bienes espirituales y materiales que estén en juego. O sea, es evidente que los bienes del espíritu tienen una precedencia absoluta sobre los bienes materiales, incluso el de la propia vida. De ahí que siempre hay que salvar ante todos los bienes espirituales, sean propios o del prójimo. Cuando se trata del supremo bien espiritual, que es la salvación del alma, de ningún modo se puede correr el peligro cierto de perder la propia alma. Esto lo refleja bien la parábola de las vírgenes necias y prudentes que están más adelante en el Evangelio, en el capítulo 25. Al negarse estas al darles el aceite, dice: pues no sea que no alcance para vosotras y nosotras. Pues bien, terminamos esta meditación de este domingo, mis hermanos y hermanas. 2 mandamientos inseparables, esa plenitud de la ley que nos muestra Cristo y un amor con gratuidad y desinterés. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga con su infinito amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengas una bendecida jornada.